teníamos definición, por supuesto que ustedes ya dominan, fuentes alimentarias de lípidos riquísimos, muchísimas opciones, lípidos de buena calidad que tengan dobles enlaces, sí, dobles enlaces cis, eso es lo que simple dije de cis, lo que quería decir, que son los que nos sirven, ¿verdad? Los omegas, omega 3 si es posible, hay omega 6 omega 9 también, pero el 3 es el mejor, ¿verdad? En la digestión empieza en la boca, pero no hay, la lipasa salival prácticamente no actúa, era muy poco tiempo, un pH no tan favorable, entonces hace muy poca actividad. Así que nos quedamos más con la masticación, ¿verdad? Y la mezcla de los alimentos con la saliva en la boca, ¿verdad? Casi no hay actividad. El bolo alimenticio, ustedes saben, pasa hacia la zona del estómago. Ahí sí encuentra un ambiente totalmente dramático el cambio. Pasa el contacto, ¿verdad? Con el ácido clorhídrico que fragmenta, hace trozos más pequeños. No se rompen las moléculas, sino que separa las moléculas, ¿verdad? Se fragmenta, esas bolas enormes de lípidos se van achicando, ¿verdad? Y eso hace el jugo gástrico. Existe también una lipasa gástrica, pero esa sí que no actúa luego porque el pH es totalmente desfavorable. Ahí tenemos un pH 1, 1,5, 1,8, 2 quizás, ¿verdad? Y eso es muy extremo en comparación con el pH de la saliva, ¿verdad? Totalmente opuesto. Y bueno, los movimientos peristálticos del estómago hacen que se vaya cambiando de a poquito la, el contexto, ¿verdad? Que sería bien ácido. Y bueno, empieza a fragmentarse nuevamente. Ahí lo que tenemos es que el píloro, ¿verdad? Se abre lentamente y pasa fragmentitos pequeñitos hacia el intestino. Y ahí tenemos nuevamente un cambio dramático del pH, ¿verdad? En el intestino tenemos, por un lado, la bilis y por otro lado, el jugo pancreático. En ambos ejercen sí efectos sobre los lípidos, ¿verdad? La bilis genera fragmentos más pequeños y ahí entran a actuar las enzimas, ¿verdad? Del jugo pancreático. Está sobre los triglicéridos, la lipasa pancreática, y genera como producto monoacilglicérido más dos ácidos grasos. Los ésteres de colesterol son atacados por la colesterolasa y genera la liberación del colesterol, ¿verdad? Y los fosfolípidos son atacados por la fosfolipasa. Y ahí tenemos pequeños fragmentos, puede ser un ácido graso, puede ser la colina, ¿verdad? Por lo general son ácidos grasos lo que se desprenden. Sería así. Acá le tenemos el ejemplo de la lipasa pancreática, su pH de actividad, ven como, porque viene pues muy ácido y en el choque con el básico y ahí se queda más o menos neutro el ambiente que se va formando en el intestino. Tenemos triglicéridos de diferentes clases, acá sí que viene triglicéridos con enlaces simples, con enlaces dobles, qué sé yo, ¿verdad? Esa es una mezcla, depende de lo que comemos. Pero sí sabemos que se tiene que generar monoglicéridos y los ácidos grasos, eso es lo que va a entrar en las microvellosidades. Después tenemos el colesterol, se ataca por la colesterolasa y se libera. Acá está poniendo como ejemplo que un ácido graso es lo que se libera, ¿verdad? Puede ser más chica también la molécula, porque el éster de colesterol depende de dónde viene. Si yo voy a tomar un producto que viene de las vacas, de, qué sé yo, de una leche de cabra, no sé si le gusta, qué sé yo, comen cerdo, de diferentes clases, ¿verdad? Depende del origen. Y la fosfolipasa A2, ¿ven? Es la que fragmenta también un ácido graso y de esa manera es como ingresan los fosfolípidos, ¿verdad? Entran fragmentos de los fosfolípidos. Bueno, y ahí tienen el resumen, ¿verdad? Gotas grandes de lípidos, ahí están las sales biliares que vienen con el hígado, ¿verdad? Eso se va achicando las esferas, ¿verdad? Si se achican las esferas, aumenta la superficie de contacto, porque una esfera grande,
Cuando se va fragmentando, hace pequeñitos fragmentos y eso es mejor, ¿verdad? Y ahí empiezan las enzimas. Colesterolasa, lipasa y fosfolipasa. Eso es lo que cuenta. ¿Qué ocurría? ¿Se acuerdan lo que ocurría? Eso quiero que me relaten ustedes. ¿Qué era que ocurría cuando ingresa, una vez que se logró ¿cómo decir? Este, la actividad de la bilis y de las enzimas, ¿verdad? Lípidos, este. Es posible. ¿Qué le pasa? Cuando, profe, cuando el remanente llega al hígado. No, acá. ¿Se acuerdan que teníamos varias esferas, verdad? Y lo que ahora, acá, ¿qué ocurría? Atraviesa las microvellosidades, ¿verdad? Llega al aparato, el retículo endoplásmico, aparato de Golgi. ¿Y qué es lo que se formó acá? ¿Cómo se llama esa esfera que se forma? Kilómetro. Kilomicrón, ¿verdad? Muy bien, kilomicrón. Y el kilomicrón tiene lo que vino con la comida. Todo lo que yo comí se va en el kilomicrón, ¿verdad? Se arma una esfera enorme, llena de lípidos en su interior y por fuera tiene unas cuantas proteínas, ¿verdad? Eso transita hacia la linfa y hace su recorrido, ¿se acuerdan? La linfa se va y desemboca ya, se mezcla con la sangre venosa, hace su recorrido pulmonar y llega al corazón de vuelta para hacer la circulación general. Y en este trayecto es que este kilomicrón va dejando lípidos. Por eso siempre ustedes, la preocupación número uno del médico es la arteria coronaria, ¿verdad? Porque es la que se encontró que más receptores tiene y es donde más se deja lípidos. Y ahí se podría formar el ateroma, ¿verdad? ¿Cómo se llama lo que llega al hígado? Ven que está medio vacío. Remanente del kilómetro. Remanente, exactamente, remanente de kilomicrón. Y bueno, ahora el hígado lo que hace es volver a empaquetar. Él empaqueta y saca, ¿cómo se llama la molécula que saca el hígado? De LDL. Muy bien, VLDL. VLDL es una esfera, ¿verdad? Una micela que tiene en su interior una alta cantidad de triglicéridos. Eso es lo que tiene la micela, que se forma, la primera que se forma en el hígado, que se llama VLDL. Muy bien. Esta VLDL tiene la misma estructura, ¿verdad? Tiene en su interior lípidos, la esfera externa tiene proteínas, por supuesto, y eso permite el tránsito por la sangre, ¿verdad? Ahora, mm, ahí eso siempre hay que recalcar. La única manera que una micela, ya sea kilomicrón, ya sea VLDL, pueda dejar sus lípidos es con eso que ven ahí, con los receptores, ¿verdad? Únicamente uniéndose con el receptor, ahí le deja los lípidos. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar. Todos los tejidos tienen receptores, todos los tejidos. Bueno, y ahí nos vamos otra vez. Ustedes recordarán, las células siempre le prefieren a los hidratos de carbono, ¿verdad? Si una célula tiene aquí glucosa y aquí un ácido graso, siempre le va a elegir a la glucosa. ¿Por qué? Porque es más fácil, su metabolismo es más sencillo, ¿verdad? Eso es categórico, le va a elegir a la glucosa. Pero también le puede elegir a los lípidos en casos de que surjan las necesidades. Y ahí tenemos, por ejemplo, la dieta cetogénica,
que les voy a mostrar un video para que vean. Por ejemplo, ahí le corto los carbohidratos y va a usar los lípidos. Lo único que yo siempre quiero que tengan en mente es que para que un lípido ingrese de esa manera, así transportado por las micelas, tiene que unirse el receptor. Por eso lo que es importante entender que una esfera así tiene proteínas en la parte externa. Tiene proteínas, la única manera. ¿Ok? Bueno, acá está contando las distintas uniones que se hacen, ¿verdad? Las distintas proteínas que tienen la parte externa. Bueno, y Profe, eso que estaban adheridos a la capa externa ellas eran la apolipoproteína. sí, así es. Es la apolipoproteína, exactamente. Eran, ¿cómo era que tenía que escribir yo? Micrones. Había uno que justamente estaba buscando y había uno que mostraba bien la estructura nomás. Este, por ejemplo, ustedes van a manejar también el índice heterogénico. Lo que les quería mostrar era... ¿Ya dieron con el profe ciclo de Krebs? No, profe, todavía no. O sea, Todavía no. sí, un poco sí. Están en glicólisis. No, dimos solamente lo básico de ciclo de Krebs. Ah, ya. Ok. Bueno, a ver. Este es para... Ay, esto que es para principiantes. No, pucha, digo, ¿dónde era que estaba? Ay, encontré y ahora me perdí. Ya mira, bueno, no me acuerdo si era este. Es que justo le quería mostrar la estructura que mostraba. No, este no. Este es para el ateroma, no, no es este. Vamos a mirar esto. Bueno, acá lo que les quiero mostrar es, bueno, acá la estructura, ¿verdad? No se olviden, todas tienen la misma estructura. Las apolipoproteínas hacia afuera, los triglicéridos y colesterol hacia adentro, el fosfolípido formando la capa de cobertura, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene el kilomicrón? El kilomicrón depende de lo que comemos. Así que cuanto más triglicéridos yo coma, más triglicéridos tiene el kilomicrón. Si yo como mucho colesterol, y bueno, también tiene colesterol, ¿verdad? Pero en general, ustedes saben, la mayoría de los lípidos, sobre todo los de origen vegetal, es puro triglicéridos. Así que seguramente mi kilomicrón va a estar lleno de triglicéridos, eso es seguro luego, ¿verdad? Porque por más aceite, lo que yo coma de lípido, crema, helado, lo que sea, muchísimos triglicéridos tiene. Así que por lo general, ahí justamente dice lípidos exógenos. Bueno, bueno, y la vía se le dice vía exógena. La vía exógena es aquella que tiene directa conexión con lo que comemos, ¿verdad? Con lo exterior, ¿verdad? El kilomicrón que se formó, que se va a ir acá, aquí, ¿verdad? Bueno, pasamos, ya dijimos, ¿verdad? Pasa la linfa después de llegar a la circulación pulmonar y pasa a la circulación general, ahí empieza a desgastarse ese kilomicrón, ¿verdad? Bueno, y bueno, ahora enseguida les muestro cómo se forma. Aquí tienen VLDL, ¿verdad? VLDL es la lipoproteína que se va a formar en el hígado, ¿verdad? Con todo lo que recibió el hígado. VLDL sale del hígado gigante, enorme.
Ay, Dios mío, este que viene acá. Bueno, ya se cayó. Sale enorme del hígado. Entonces va transitando por la circulación. Y acá lo que quiero que me atiendan bien. Todos los tejidos humanos pueden utilizar glucosa. ¿Eso es cierto o es falso? El corazón no, profe. Falso, profe. ¿Por qué? Contame O por sí, qué. o sí, profe. No me Y no acuerdo, sé, profe. yo quiero saber que ustedes me digan. No sé, profe, yo dije nomás. Todas, atiendan que bien, todas las células humanas, todas, incluida la neurona, toditas pueden usar glucosa, todas. Toditas, llamémosle coquito, toditas. Bueno, ahora, Profe, sí, mm, ¿no será porque tienen mitocondria? sí, también sí, o sea, en la mitocondria yo hago todo el proceso oxidativo. La previa es la glicólisis en el Pero el citoplasma, ¿verdad? ciclo de Krebs sí ya se da dentro de la mitocondria. A partir de descarboxilación oxidativa ya es todito en la mitocondria, totalmente cierto. Pero lo que quiero que entiendan es la bioenergética. Porque esa es la base de las dietas. Esa es la base que uno tiene que entender. ¿Por qué voy a comer esto? ¿Por qué no voy a comer lo otro? Bla, 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 ¿verdad? Famoso. No, no tenés que comer. Es la cantaleta de siempre, ¿verdad? El médico, el malo que le dice a su paciente que no coma más mandioca, que no coma más pan, que no coma más esto, lo otro, ¿verdad? Pero todo tiene un fundamento científico, ¿verdad? Y esto seguro van a dar también beneficios. Una célula humana tiene todos los genes de su especie, cualquier célula. Pero ¿por qué se diferencia? Porque existe un punto en nuestro desarrollo que se llama diferenciación celular. Cuando mis células se diferencian, que ya es en el embrión, ¿verdad? Que se está formando, cada tejido adquiere su característica. Entonces el tejido nervioso hace esto, el muscular lo otro, etcétera. Pero también seleccionan lo que van a comer, así literalmente, lo que van a comer. Entonces, el líquido que le trae a todo esto sería la sangre, ¿verdad? Pasa al líquido intersticial, lo que quieran. Pero la célula selecciona lo que va a adquirir. Y no estamos hablando de digestión y absorción, que eso ya pasó en el aparato digestivo. Ahora estamos hablando en las células. Cada célula selecciona lo que necesita. Todas las células tienen las enzimas de la glicólisis y por supuesto, como dice la doctora, mitocondrias. Entonces pueden hacer glicólisis, descarboxilación, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Todito pueden hacer todas mis células. Conclusión, la glucosa es vamos a decir, por elección, el nutriente más efectivo para nuestras células. Porque nosotros tenemos todas las capacidades. En primer lugar, de adquirir la glucosa. En segundo lugar, de degradar la glucosa. Entonces, fantástico, le vamos a usar a la glucosa, sin problema. Ahora, el resto, o sea, todos nuestros tejidos, ¿verdad? Digo el resto porque la neurona siempre le elige a la glucosa. O sea, la neurona, olvídate que te va a usar ácido graso. Puede ser si le llevo al extremo de una dieta hipercetogénica, ¿verdad? Pero siempre le va a elegir al hidrato de carbono, que es la glucosa. Entonces, cuando ustedes van a estudiar, ¿qué tienen que consumir? Y algo bien dulce. ¿Por qué? Porque tu neurona lo que va a elegir es la glucosa. No puedo estar tomando café, no puedo estar tomando un Dardot que tiene taurina, porque eso estimula la musculatura, no estimula el cerebro. ¿Y por qué? Y porque la neurona le prefiere a la glucosa, esa es la verdad. No, no, señorita, nada de café. Mucho, ay, Permitido entonces, profe, todos los dulces. permitidísimo, doctora, permitidísimo. Que van a tomar un chocolate caliente. Uy, qué rico, con un brownie de chocolate bañado en chocolate y con chispas de chocolate atrás. Sí, Jazmín, te esperamos en el lado oscuro, Jazmín. ¿Se entiende, doctores? O sea que esto es tan básico.
tan básico y me encantaría, así como me hicieron muy feliz la clase pasada porque pensaron como médicos, me encantaría que ustedes piensen en la necesidad. ¿Qué es lo que ustedes le tienen que dar a su paciente? Lo que necesita su célula. En la medicina curativa, la medicina paliativa, es la que se ejerce, cierto es, pero se puede hacer también medicina preventiva. Ya depende de la forma que le entremos a nuestro paciente, ¿verdad? Uno tiene que explicarle, y yo creo que nadie quiere estar mal. Entonces, depende de cómo ustedes le van encarando las cosas, cómo va cambiando la mentalidad del paciente. Acuérdense que para sus pacientes ustedes son lo máximo. Ay, Nambrena, la doctora, el doctor, ustedes son lo máximo para sus pacientes, les cuento. Ustedes son lo máximo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que pensar? En primer lugar, ay, sí, doctora, yo amo la medicina preventiva, estoy 100.000% a favor, ¿verdad? Yo ahora estoy tomando fitoesteroles que compré, justo que me fui, acá no encuentro ese fitoesterol, tengo que mandar traer únicamente. Y ácidos grasos, ya saben, luego omega 3 que tomo todos los días, ¿verdad? Y es una forma de prevenir. Porque da tan... yo estoy con sobrepeso ahora, luego sobrepeso porque me paso comiendo chocolate en invierno ahora, pero para el verano hay que adelgazar otra vez. En fin, bueno, entonces, doctores, ustedes que son inteligentes me van a decir, si una persona necesita hacer un trabajo mental, entonces, ¿qué le voy a recomendar que coma? Carbohidratos. Carbohidratos, ¿verdad? Claro, no tiene que abusar nomás, ¿verdad? Pero algo bien dulce, un jugo, qué sé yo, con un poco de azúcar, eso le va a ayudar a estar despierto, le va a ayudar. El problema nomás que nosotros decimos, bueno, voy a comer algo dulce y me enchufo la vida entera. 1 kilo de helado, no sé, luego, en la bandeja entera de brownie, así, pues no se puede, ¿verdad? Uno tiene que comer chiquitito. Y si uno se va a sentar a estudiar y tiene que comer dulce, esa es la verdad, porque las neuronas utilizan glucosa. Pero las otras células de mi cuerpo tienen receptores para VLDL. ¿Y qué es VLDL? A ver, díganme un poco. ¿Qué es VLDL? Ese no era, profe, en inglés las siglas. Sí, en inglés. Density, Very low density very low lipoprotein. density lipoprotein. Exacto. Así mismo. ¿Pero qué es? Es una estructura, y tienen, es una estructura, ¿verdad? Que transporta lípidos. ¿Desde dónde? Desde el hígado hacia los tejidos. Y ahí es donde se va, el VLL se va y se pasea por todo nuestro cuerpo. Y donde encuentra un receptor, le deja lípidos. ¿Qué le deja? Le va dejando triglicéridos sobre todo. ¿Por qué? Porque todos nuestros tejidos utilizan triglicéridos. Esa es la verdad. Utilizan. De alguna u otra manera usan triglicéridos. Ahora, colesterol y colesterol no todos los tejidos usan. Están seleccionados los tejidos que usan. Entonces, si yo les pregunto, ¿de dónde sale VLDL? ¿Cuál es su origen? El hígado El hígado, muy bien. ¿Y hacia dónde se va? hacia los tejidos. Hacia los tejidos. Y atiendan un poco acá que dice, se metabolizan IDL y LDL. ¿Por qué ocurre eso? Ustedes ya saben el concepto de... ¿Cuál es la diferencia entre kilomicrón y remanente de kilomicrón? A ver, díganme un poco. El kilomicrón estaba contenido, profe, de triglicéridos, colesterol, Sí, mientras que el remanente ya venía vacío. exacto, se desgasta. Entonces, la diferencia entre kilomicrón y remanente de kilomicrón es lo que dejó en el corazón, ¿verdad? Lo que dejó a su paso. El remanente de kilomicrón es más pequeño y tiene menos lípidos, porque por supuesto se descargó antes, ¿verdad? Ese remanente de kilomicrón que llega al hígado, así como vimos en el video, ¿verdad? Llega, se desarma y se vuelve a ensamblar VLDL.
Cuando sale VLDL a la circulación general, se va a los tejidos y deja triglicéridos. Y a medida que se va achicando, VLDL se convierte en IDL, que es intermedial, porque el intermedio es la transición entre VLDL y LDL. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, el mismo concepto que se aplica entre kilomicrón y remanente de kilomicrón van a aplicar acá. VLDL se ensambla en el hígado, sale a circulación y empieza a dejar a su paso su contenido, ¿verdad? Hasta que se convierte en LDL. Y LDL tiene mucho colesterol. Acá está IDL, ¿verdad? Fíjense, miren un poco el cuadrito. Este es VLDL. ¿Ven qué tiene acá? ApoB100, ApoE y ApoC2. ¿Y IDL qué tiene? ¿Qué le falta al IDL? El C2. El C. Se perdió ya. ¿Se dan cuenta? Se va transformando, ¿verdad? Tiene colesterol y triglicéridos en la misma proporción. Y después, acá está, tenemos LDL, que se queda LDL. Fíjense que se perdió. Tenía ApoE, ApoB100. ¿Y qué quedó en el LDL? ApoC100. Exacto. Y lo que queda en su interior es el colesterol. Casi no quedan triglicéridos. Entonces, a este lo que nosotros le llamamos colesterol malo. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de colesterol en su interior. Sin embargo, tenemos tejidos en nuestro cuerpo que sí utilizan LDL como transporte, ¿verdad? Como transportador del colesterol. ¿Quiénes son? Las glándulas que utilizan al colesterol para formar las estructuras esteroideas que van a formar las hormonas esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Estrógenos, progesterona, testosterona, andrógenos, cortisol, aldosterona. Entonces, nosotros empezamos con VLDL en el hígado. A ver, VLDL en el hígado. Cargadito, mucho triglicérido, menos colesterol, 3 apolipoproteínas. Después sale a circulación y tenemos una estructura intermedia que va a tener más o menos la misma cantidad entre colesterol y triglicéridos y tiene ApoB100 y ApoE. Y después esto se va degradando hasta convertirse en LDL y ahí ya me queda colesterol. Entonces, en el análisis clínico que ustedes van a solicitar, que se llama perfil lipídico, vienen los valores de LDL, que tiene mucho triglicérido. Viene el valor de LDL, que tiene mucho colesterol. Esos dos. Y después HDL, ¿verdad? Que les voy a mostrar después. ¿Se entiende, doctores, cómo es la transición? Sí, profe. Ok. Entonces, es como que va transitando a través de la sangre, los tejidos, ¿verdad? Y se va desgastando. Y ese desgaste hace que se generen estas otras estructuras, ¿verdad? Ahora, atiéndanme bien acá lo que les voy a decir. LDL tiene la particularidad de que solamente o sea, se le requiere a LDL por esos tejidos, tejidos como los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque esos tejidos usan colesterol. Entonces, acá lo importantísimo es que veamos ese receptor, el que actúa como receptor, ¿verdad? Las apoproteínas que le quedan a LDL. Ese es el que actúa como receptor para que se una a los tejidos. Entonces, ¿qué pasaría si yo no tengo el receptor para LDL? Lastimosamente, esta LDL circula en sangre, se da la vuelta
y hace que esta persona tenga mucho colesterol en su sangre y se llama hipercolesterolemia familiar. Los individuos, ¿verdad? Las personas que no tienen receptor para LDL. Entonces se acumula colesterol y son personas que tienen que vivir con una dieta súper estricta, pero súper estricta, no sé cómo les explico. No pueden comer absolutamente nada que tenga colesterol. Son vegetarianos obligados estas personas. ¿Por qué? Porque como no tienen el receptor, se les acumula LDL en demasiada cantidad y sufren de ateromas y de trastornos cardiovasculares muy graves. ¿Se entiende? Sí, profe. Hipercolesterolemia familiar, ¿eh? Las personas que carecen de receptores para LDL y se les acumula LDL. Vos le ves a la persona flaquita y le haces un análisis clínico y está por las nubes el colesterol. Y ese es el problema, pues, el colesterol que se acumule y no se utilice. Y estas personas pierden hormonas y no pierden, porque nosotros también podemos sintetizar colesterol. O sea, nosotros somos mamíferos y ustedes saben, los mamíferos sí tenemos la posibilidad de sintetizar colesterol. Lo que tenemos que tratar de hacer es no comer tanto. ¿Ok? Sí, profe. Ok. A ver, vamos a dejar un poco que el video continúe para poder llevarla. Y como les digo, no es que hay colesterol malo ni bueno. El problema es la cantidad que se acumula. Y le llamamos colesterol malo porque es una cantidad exagerada. LDL es lo que no tiene que subir, ¿eh? Hay que tratar de bajar. Bueno, ahí muestra, ¿verdad? El hígado me va a sintetizar LDL, que es esa micela cargada, ¿verdad? Con todo el contenido que vino de afuera, pasa a la circulación. Ahora enseguida hablamos de lo que ocurre con HDL. Estas LPL y DL son todas estructuras intermedias para lograr formar finalmente el LDL, ¿verdad? Vamos a escucharle si quieren. A ver. Y colesterol. Posteriormente los va a unir para formar la VLDL naciente, que pasará a la circulación y tendrá un destino muy similar al kilomicrón. La HDL le cede la ApoE y la ApoC2. Y esta última lipoproteína, la ApoC2, ya vimos, activa a la lipoproteína lipasa en algunos endotelios capilares, donde va a dividir los ácidos grasos, va a dividir los triglicéridos en ácidos grasos que de nuevo se pueden ocupar en el músculo o almacenar en adipocito. El glicerol regresa al hepatocito. Bien. La lipoproteína resultante se llama IDL, que tiene, como mencionaba, la misma cantidad de colesterol y triacilgliceroles. Posteriormente, la ApoC2 se regresa a la HDL y vean, aquí ya se regresó. Esta IDL puede viajar a otros tejidos, pero lo más común es que en el hígado la capte gracias a la ApoE. La ApoE sirve como ligando para los hepatocitos. Y una vez en el hígado, aquí ya está la IDL, se convierte a LDL por la enzima lipasa hepática. Entonces,
esta LDL sale del hígado y puede transportar el colesterol que lleva en su núcleo a los tejidos, por ejemplo, para la esteroidogénesis en el testículo, el ovario o en las glándulas suprarrenales, o para otras células, para las funciones esenciales como sintetizar la membrana plasmática, etc. Y por eso se dice que es el colesterol malo, porque un exceso puede propiciar la aterosclerosis. Y por último, la HDL, lipoproteína de alta densidad en español. Es la más pequeña, pero con una densidad. Bueno, acá ese es el esquema completo. Le voy a poner este porque está muy bien explicado, ¿verdad? Entonces, VLDL sale y ahora vamos a ver el HDL cómo se forma, ¿verdad? Este es el que le dicen el colesterol bueno, porque tiene muchísimas opciones de, ¿cómo decirles? De estimular la vuelta, la captación de colesterol, ¿verdad? Entonces, VLDL recibe la ApoE y la ApoC, pasa a circulación, la fosfolipasa que está en los tejidos capta triglicéridos y esos triglicéridos, bueno, se van a usar, es lo que vamos a ver ahora enseguida. Y deja a su paso la ApoC2 y se queda así. Esta estructura que se llama IDL, ¿verdad? Que se logró degradando VLDL. Acuérdense que esto está circulando en la sangre, ¿verdad? Vuelve en algún momento el hígado. Ahí se fragmenta de vuelta y se queda en LDL. Y la LDL se queda solamente con la ApoB100 y sale a circulación de vuelta. Y ahí lo que es captado por los tejidos que tienen el receptor para LDL, ¿verdad? Testículos, ovarios, glándulas suprarrenales. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si el paciente no tiene en estos tejidos los receptores, se va a acumular LDL. Si el paciente es una persona normal, que su fisiología es normal, entonces va a usar este colesterol que viene con el LDL, va a usar acá. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Ok. Bueno, y esta LDL que se fue con la ApoC2 tiene esto. En su estructura es mucho más chiquita que las demás estructuras de micelas. Tiene vamos a decir, la estructura externa, ahí tiene la ApoC2, ApoA1 y ApoE. Esas son sus apolipoproteínas. Y tiene una función súper importante. Transporta colesterol de la periferia al hígado. Lo que quiere decir que puede captar colesterol de las estructuras que se llaman ateromas. ¿Qué era un ateroma? Era el depósito de colesterol, triglicéridos, plaquetas, células espumosas que se pegan por el endotelio y se queda ahí una capa de grasa, ¿verdad? Y esta estructura HDL tiene la capacidad de captar. Es lo máximo HDL. Todos tenemos que tener HDL elevado. Eso es lo que hace que nosotros podamos regular la cantidad de colesterol que tenemos. Por eso le dicen el colesterol bueno. Entonces, ¿cómo uno estimula la formación de HDL? Consumiendo vitamina B1, B2, B3, B3 sobre todo, la niacina, y también consumiendo ácidos grasos insaturados, o sea, omega 3 y omega 9, omega 6 y 9. Eso es lo que yo tengo que consumir para estimular la producción de HDL. Una buena dieta, ejercicios, esos nutrientes y, por supuesto, tratar de controlar el consumo de bebidas alcohólicas y mucha agua, o sea, tomar mucha agua, ¿verdad? Hace que disminuya.
Y me consta, ¿verdad? Porque eh, mi esposo era candidato a ponerse stents en las piernas también, porque él tenía también ateroma a las piernas. Y haciendo un tratamiento con esto que le digo, era con las vitaminas, ejercicio, mucha agua y nada de exceso de comida, cero alcohol, todo, desaparecieron sus ateromas, desaparecieron. Así que no se tuvo que poner stent en las piernas. Así que se puede revertir totalmente un ateroma. Ahora, cuando se cierra el ateroma es el problema. Si podés hacerlo antes de que se cierre, sí se puede revertir el proceso. Y lo que tenés que hacer es estimular el endotelio. Estimular. ¿Se entiende, doctores, lo que les estoy contando? Sí, profe. Sí, profe. Es súper importante, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poco acá. Acá. Cómo ocurre el camino, ¿verdad? Vean, en el hígado y en menor parte en el intestino se sintetizan HDL nacientes, que son moléculas con forma discoidales y con una bicapa de fosfolípidos rodeada por ApoA1. También tiene ApoC2 y ApoE, pero recuerden, estas dos últimas las está donando constantemente a otras lipoproteínas. Una vez en el plasma, recorre los tejidos tomando el colesterol de las células a través de esta proteína que tiene este nombre raro, ABCA1, y conforme la HDL se va llenando de lípidos, va adquiriendo una forma esférica. ¿Ok? Esta ApoA1 activa a una enzima que se abrevia así, LCAT, lecitin colesterol aciltransferasa, que esterifica el colesterol proveniente del tejido periférico para que sea menos insoluble y se quede dentro de la molécula de HDL. Esta HDL tiene que llevar estas moléculas, este colesterol que lleva dentro, al hígado, ¿ok? Y lo hace por dos vías. La vía directa, donde la ApoA1 actúa como ligando para receptores en el hepatocito que se llaman SRB1, o la vía indirecta, que consiste en intercambiar colesterol con otras lipoproteínas por triglicéridos. Esta acción es estimulada por esta enzima que se abrevia así, CEPT, que significa proteína de transferencia de ésteres de colesterol, y posteriormente estas lo llevarán al hígado indirectamente. A esto se le conoce como la vía inversa, porque es la única que transporta de la periferia al hígado. Ahora veremos algo muy breve de dislipidemia. Bueno, a ver, ¿se entendió, chicos, doctores? Pero el hígado, por supuesto, es el que fabrica HDL. Y esto es lo máximo del HDL, que tome colesterol de la periferia. Eso le pasa. Toma ese colesterol y es capaz, ¿verdad?, de regresar y se reutiliza ese colesterol. Y ahí lo que nosotros tenemos que tratar de regular, ¿verdad? Regular. ¿Ok? Ok, profe. Ok, voy a copiar este para tener guardado y acá.
Ya no me olvido porque la vez pasada era que hice así y no copié. Acordarme. Bueno, eso por un lado. Y HDL, les voy a mostrar, hay un video. HDL. Hay uno que muestra, a ver, un poco. Bueno, vamos a ver este para que ustedes entiendan lo que ocurre, ¿verdad? Bueno, el proceso arteriosclerótico, ¿verdad? Lo que nosotros vimos es lo normal que tiene que hacer nuestro cuerpo. Fabricar LDL. Bueno, vamos a ver este video y después les explico cómo hacer para que el HDL evite esto, ¿ok? Sí, profe. La aterosclerosis es la causa subyacente de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares. Se caracteriza por la oclusión progresiva de las arterias por placas de ateroma, que se localizan en la íntima de las arterias musculares y elásticas de tamaño grande y moderado, siendo más frecuente el compromiso del territorio coronario, cerebral y vascular periférico. La génesis del proceso aterosclerótico se inicia con la disfunción endotelial. En condiciones normales, el endotelio cumple múltiples funciones como la secreción de sustancias vasodilatadoras, como el óxido nítrico, entre otras, y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Mantiene una superficie anticoagulante en el interior de los vasos, tiene propiedades fibrinolíticas y de barrera para inhibir el paso de los elementos sanguíneos. La disfunción endotelial facilita la internalización de las moléculas de liproteínas de baja densidad que se encuentran circulando en exceso. Estas moléculas de LDL penetran en el subendotelio donde se acumulan. El sistema inmune reconoce a estas moléculas, LDL, como un cuerpo extraño, por lo que se liberan diferentes factores que atraen a los monocitos hacia el subendotelio y fagocitan a los esteres de colesterol, acumulados en ese sitio, formando así las células espumosas. Bueno, o sea, esta es vital que ustedes entiendan. Vital es. Se acumula VLDL, que tiene mucho triglicérido, ¿verdad? Y empieza a entrar, ven que penetra debajo del endotelio. Y ahí es donde vamos a decir, este endotelio pide auxilio. ¿A quién le pide auxilio? Al sistema inmune. Y ahí vienen los monocitos. Ustedes que están dando inmuno, ¿verdad? Saben, una de las funciones de los monocitos es reconocer la estimulación que recibe de los tejidos con las citoquinas. Y ahí se va en auxilio el monocito. El monocito se va porque es llamado, ¿verdad? Es estimulado por las citoquinas y se va ahí en el endotelio. ¿Y qué es lo que pasa acá, verdad? Y ahí reconoce a esta célula y empieza a fagocitar. Y ahí se convierte el monocito en una célula espumosa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y fagocitan a los esteres de colesterol, acumulados en ese sitio, formando así las células espumosas. En las células espumosas ocurre la oxidación de las LDL, proceso que causa un intenso fenómeno inflamatorio en el subendotelio que promueve la síntesis de colágeno y la migración de células del músculo liso de la capa media con el objeto de formar una capa fibrosa que aísla el proceso inflamatorio del subendotelio. Así se forma la placa aterosclerótica que presenta en el interior un núcleo lipídico formado por colesterol, restos de macrófagos que por apoptosis fueron necrosados, rodeada por una membrana fibrosa compuesta por células de músculo liso y colágeno.
En la placa ateroesclerosa, el músculo liso activado dentro de la membrana fibrosa sintetiza colágeno y elastina, con lo que la membrana fibrótica se fortalece y aumenta de espesor, placa menos vulnerable. Sin embargo, la presencia de linfocitos T en el núcleo lipídico sintetizan sustancias que por lado inactivan a las células del músculo liso que dejan de producir colágeno y elastina y por otro lado activan la producción de enzimas proteolíticas que digieren la membrana fibrosa por la que ésta se adelgaza, situación que favorece su ruptura. Placa vulnerable. La erosión endotelial expone el colágeno circulante, lo que promueve trombosis. Cuando el trombo formado no es de volumen importante, operan procesos de reparación locales y el material de acumulación plaquetario, glóbulos blancos y fibrina pueden pasar a constituir parte de la placa, lo que constituye un mecanismo de progresión rápida del compromiso estenótico del vaso. Por el contrario, si el volumen del trombo formado alcanza a reducir el flujo coronario, sobreviene un síndrome coronario agudo. Cuando se rompe una placa de ateroma se produce inmediatamente la adhesión de plaquetas que va seguida de agregación y cuya función es sellar la falta de continuidad del vaso. Luego de la ruptura de la placa quedan expuestos a la sangre circulante el core lipídico, el colágeno y sustancias procoagulantes como el factor de von Willebrand sobre el cual se adhieren las plaquetas. Simultáneamente, el colágeno del subendotelio actúa como el segundo factor adherente para las plaquetas. El factor de von Willebrand ancla las plaquetas al subendotelio. Las plaquetas pueden unirse directamente al colágeno a través de su receptor específico. Además, las plaquetas se activan por agonistas solubles, como el adenosindifosfato, la trombina y el tromboxano A2. La activación de las plaquetas produce su degranulación, liberando adenosindifosfato y serotonina, entre otros productos. Simultáneamente se producen cambios en la conformación de la glicoproteína 2B3A, que es el receptor del fibrinógeno. Finalmente, el fibrinógeno se une a las plaquetas y da estabilidad al coágulo. Cuando hay daño endotelial, se libera factor tisular de la célula endotelial lesionada, aunque parte del factor tisular puede provenir de los macrófagos y de las células musculares lisas. El factor tisular activa el sistema de la coagulación por medio del factor 10, el cual convierte la protrombina en trombina. La trombina es uno de los más potentes agonistas de las plaquetas. Las activa y además convierte el fibrinógeno en fibrina, lo que da estabilidad al trombo. Una vez que se forma el trombo que ocluye el vaso, se dispara un sistema de fibrinólisis endógena que produce lisis del trombo, estableciéndose una lucha entre la coagulación y el sistema fibrinolítico. ¿Se entendió, doctores? Más o menos ahora. Profe, en este caso las plaquetas se activan, ¿verdad? Sí, Y esto es lo que causa el cúmulo ahí. sí, así mismo. Porque se expone el colágeno interno, pues. Y el colágeno interno es un activador de las plaquetas. Esa ruptura inicia eso. La ruptura, sí. A ver un poco. Acá empieza todo, ¿verdad? Este tema de la acumulación, o sea, ¿dónde empezó todo? De LDL. Tenés en exceso de LDL. Entonces, eso quiere decir que tenés muchos triglicéridos por de pronto, ¿verdad? Al acumularse, pasa que el VLDL se queda acá clavado en la parte baja del endotelio, por debajo del endotelio, ¿verdad? Y ahí viene la célula espumosa, ¿verdad? Capta vendría el monocito, ¿verdad? Que se convierte en célula espumosa. Y se empieza a formar esto. Y acá lo que es, realmente hay dos procesos acá bien, vamos a decir, establecidos o que generan el daño. Vos tenés las células del músculo liso que van a tratar de encapsular esto para que no siga, ¿verdad? Es lo clásico que ocurre con
Si uno tiene, vamos a suponer, famoso, tiene un granito o algo así, se encapsula eso, ¿verdad? O un forúnculo, eso se encapsula. Bueno, eso es lo que trata de hacer el músculo acá. El músculo liso envía las células para hacer fibras y encapsular eso que no corra más. Pero como yo sigo comiendo mal, ¿verdad? Entonces igual se acumula VLDL y hace que crezca esto, ¿verdad? Y sobre todo se queda, el triglicérido pues puede ser utilizado, pero el colesterol no, este tejido no usa colesterol, por eso que se queda colesterol acá, aplacado ahí. Y después empieza el desastre, ¿verdad? Porque viene, por un lado, la célula espumosa que está degradando el VLDL, ¿verdad? Por otro lado, se usa triglicérido, pero se queda acá. Esto encapsula, ¿verdad? Y trata ahí de hacer. Después, trata de encapsular esto. Pero ¿qué pasa? Después viene acá, por acá estaba, viene los linfocitos T, ¿verdad? Y hace el proceso contrario, ¿verdad? Evita la producción de colágeno y para que, porque lo que quiere hacer el linfocito T es, ¿cuál es la naturaleza del linfocito T? El T citotóxico, lisicelular, y el T helper, estimular la presencia de otras células. Y eso es lo que hace ¿cómo decirles? Ahí hay una lucha entre lo que el músculo liso quiere encapsular y el linfocito T que quiere degradar, ¿verdad? O sea, hay un desastre ahí se forma. Por eso que no se entiende muy bien. Y entre que ellos se pelean, las células del músculo liso y el linfocito T, vamos a decir, cada uno quiere hacer su acción. Se abre acá, ven que se abre el endotelio y ahí se expone el colágeno. Y una vez que se expone el colágeno, vienen las plaquetas. Ese es el problema, porque las plaquetas tienen, ¿verdad? Acá se empieza a abrir. Mientras acá adentro se está formando, que se forma una cápsula, que se estira, qué sé yo, empieza el proceso plaquetario, ¿verdad? Si los trombos son pequeños, se quedan adheridos ahí. Pero esta adhesión hace que el endotelio sea inflexible. Y ahí empiezan las plaquetas, todo el proceso Profe, plaquetario. profe, ¿y eso ¿Sí? subiría los monocitos en sangre? Como no te entiendo. Los monocitos que se acercan son los que están en sangre, sí. ¿Y eso no aumentaría o no, profe? En un análisis, por ejemplo. No, no vas a ver la diferencia, porque no, es pues, ¿cómo decirte? O sea, yo no voy a ver que no voy a ver un aumento significativo, porque el hemograma lo que hace es medir una parte nomás, y no vas a ver, o sea, que aumente 1% no te dice nada en el hemograma. O sea, el Ok. hemograma, cuando vos ves cambios en el hemograma, quiere decir que los cambios son bastante importantes en el cuerpo humano. Y este es sucesivo, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Y estos cambios son sucesivos, o sea, Sí, no se así. nota la diferencia. No, no se nota la diferencia. Ese es el problema. En un Entonces, hemograma, ¿pero entonces en qué vas sería, a notar la diferencia? El profe, hemograma no, pero ¿cuál sí te puede decir dónde está habiendo este problema? perfil lipídico. El Perfil lipídico. lipídico. Así mismo, el perfil lipídico, ahí está la diferencia. Por eso vos no podés dejar de hacer perfil lipídico. Profe, entonces este sería por el colesterol, ¿verdad? Esto que está acá abajo, sí Que es no se usa. colesterol. Este que no se usa es el colesterol, sí. Así Y es por mismo, nuestro consumo, ¿verdad, profe? es nuestro consumo. Y aparte Y, nosotros producimos también. profe, y esto, por ejemplo, sería lo que más consumimos colesterol sería carne, entonces, ¿verdad? Y yo no le veo, la grasa de la carne. La carne Sí, magra profe. no, la grasa, la crema, la leche entera, ¿verdad? Eso es lo que tiene colesterol. La Profe, manteca, tan rico, porque sí. yo, por ejemplo, alguna vez cociné una carne magra, profe, qué sé yo, un vacío, por ejemplo. Sí. Y no quiero lavar los platos, profe. Imposible, tener que lavar con agua caliente porque Simultáneamente, el colágeno ¿Por qué qué? tener que lavar, profe, con agua caliente porque demasiado grasa tiene. Sí. Sí, y así. Y me imagino que por ahí es, ¿verdad? Entonces, profe, Por ahí es, así mismo, ok, profe. así mismo, totalmente. Así es el tema. Es las carnes difícilmente sean magras, magras. Es un poco difícil. Un poco difícil.
No tener 0, 0 no se puede. Y fíjense bien. Ay, Dios mío. Profe, el colesterol generalmente solamente hay en origen animal, ¿verdad? Sí, Porque nosotros hay. producimos, Vos podés también tener de origen vegetal algunas estructuras parecidas. Por pero no ejemplo, colesterol, ¿verdad? no colesterol. ¿Y por qué, profe, en el envase? O sea, nos engaño yo porque en el envase dice cero colesterol y Y yo está mal. y alguna vez me pregunto, ¿y por qué huevo tiene cero colesterol si técnicamente eso se produce Y en el... claro. Y eso se llama engaño publicitario. Y sí, profe. Por ejemplo, antes te decía la margarina libre de colesterol, te decía. Y ya sabemos que es libre de colesterol porque no viene luego de ahí, ¿verdad? Y en algunos países se prohibió poner porque se consideró un engaño publicitario. En algunos países se sacó eso. No te pueden poner lo que no es. Y la gente, por supuesto, la persona que no sabe, dice libre de colesterol, voy a comprar este, ¿verdad? Pero es nomás lo de libre de colesterol porque una planta no produce nomás lo de colesterol, ¿verdad? Y eso se usó muchísimo, fíjense nomás, antes en los aceites se usaba acá, después se sacó. Como era publicidad engañosa, le decía. Profe, y ahora la pregunta sería, entonces, nosotros debemos consumir, o sea, grasas buenas, ¿verdad? Sí, Ahora la pregunta es, ¿quién te asegura que son grasas buenas, profe? Porque yo hice un experimento y probé varios aceites de oliva e incluso el aceite de oliva es lo que más se falsifica. Y un aceite sí. que es de oliva te sale a 125.000 el litro. Y hay un poco más barato, 70.000, por ejemplo. Algunos más económicos, pero Ajá, sí. pero Eh, cambia mucho, profe, el sabor y todo lo que sea. no, y vos tenés que comprar el que dice extra virgen, que es la primera prensada. Ese es el que tiene mayoritariamente esta Olitalia, por ejemplo. Es riquísimo y no es tan caro, ¿eh? Olitalia. Y la española también, pero no la española al rojo. Tiene que ser el que es dorado y verde. Y la española creo que es el más confiable, profe. Yo una vez coseché aceitunas para ver cómo sabía el aceite hecho por mí y es más parecido a la española, a los otros no. Hay, por ejemplo, algunos argentinos esos que son muy parecidos al aceite de girasol, medio falso parece. No, yo no. Aparte tiene que venir en botella, lo no. ¿Se acuerdan que Bote- hablamos de ese sí, tema? botella de vidrio negro. Botella oscura, sí, botella oscura. Y no sé, a mí me gusta mucho el italiano. No me gusta tanto la española. Voy a probar ese, a Pero ver, profe, ¿qué tal? prueban por demasiado rico. La Olitalia, yo, ay, riquísimo, Dios mío. Excelente de rico, Dios mío, se cae de rico. Ahora, el que es así, tiene un sabor un poquitito diferente, es el griego, porque la oliva es diferente. Yo creo, profe, que en Europa es más confiable el aceite de oliva porque ahí es su clima. Acá medio falso parece. Los sabores Sabes cambian que no demasiado. tiene el mismo sabor. Acá en Sudamérica está el chileno, el argentino y el brasilero, ¿verdad? Que yo sepa al menos son los mejores de lo que se hace. Y entre todos, el brasilero es el Rivoli, creo. Argentina tenés cocinero. Y el chileno es muy rico porque su clima se presta también. Y es rico, hasta ahí te puedo decir. Pero el que es exquisito es el griego. Y le sigue el italiano. Después le pondría el español. Al menos para mi gusto, ¿verdad? Voy a probar, profe, a ver qué tal. Ese. Proba un poco. O el Italia. Si querés, te digo, está de oferta en Forti y te puedes ir a comprar. Y en Costa Rica, profe, Y Casa Rica estaba 80 por ahí, el de 1 litro. porque, o sea, profe, que en Super 6, por ejemplo, te digo, es súper carísimo el aceite de oliva y me fui en Costa Rica, estuvo mucho más barato. Pero voy a ver Forti a ver qué onda, profe. Entonces, Italia, entonces, Sí, o voy a Italia. probar. O O la Italia. Italia. Si yo compro ahí porque compro tres y me es más barato, pues comprar tres y ya guardo. Ay, riquísimo, Oli Italia. ¿Para qué lo me hablaste? Dios mío, ponele un poco Oli Italia a un pan ciabatta y mete al horno con un poco de picante encima. Hija de mil, riquísimo. ¿Para qué me hablaste, doctora? Ya me tiraste la lengua, ya tengo hambre. Dale, profe. Esta Gracias. clase de bioquímica siempre terminamos todo con hambre, me parece. Sí, profe. ¿Verdad? Bueno, hoy vamos a ver un poco la hiperlipidemia. Eso que vimos recién, el ateroma ya es lo crítico. Ya, la pucha, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y tenés que vivir comiendo mal.
comiendo mal, esa es la verdad. Y que es el clásico que les va a caer a ustedes de los, ¿cómo es? A ver un poco. Vos tenés jóvenes sedentarios que engordan muy rápido, niños sedentarios que engordan muy rápido. Ellos van a tener una perspectiva peor, ¿verdad? Después tenés el adulto, algunos gordos, algunos no tan gordos, pero el problema es su metabolismo interno. Ese es el problema. ¿Y cómo vas a saber? Y perfil lipídico únicamente, no te queda otra. Como ya ven, el hemograma no te muestra gran cosa. Y después vamos a ver lo que se llama síndrome metabólico, que ustedes tienen que relacionar glucosa y lípidos. Y ahí se arma el despelote. El síndrome metabólico es la mezcla de todo, que vamos a ver cuando ustedes terminen hidrato de carbono y yo termine el lípido, ahí les voy a mostrar cómo se mezcla todo. Eso es lo que pasa, pues. El individuo, bueno, es una célula sola, sino que es un conjunto de aparatos y sistemas que cada uno mete su cuchara dentro del lío que se arma, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Bueno, vamos a mirar un poco este. Ustedes creen, yo tengo un colega, un amigo mío que es médico, y preguntamos en este Nucleus, Medical Media, ¿verdad? ¿Cuánto nos costaría hacer un video? Es una empresa norteamericana y nos pidieron $5,000 para hacer un video de 1 minuto. Y pero yo pregunté esto en el año 2008. Eso ya pasó hace no sé cuántos años. Ellos hacen videos que sí. Yes, Jasmine, what? Please, no, thank you, le dijimos. Qué pucha, pero es así. Hacen los mejores videos que quien que les diga. Comúnmente conocido como colesterol alto, usted tiene alto. A ver, ahí vamos a empezar. Es la mejor empresa de videos. Si tiene hiperlipidemia, comúnmente conocido como colesterol alto, usted tiene altos niveles de lípidos en su sangre. Los lípidos son grasas y sustancias parecidas a las grasas. En esta condición, los tipos más comunes de lípidos son el colesterol y los triglicéridos. Su cuerpo necesita colesterol para funcionar de forma apropiada. Produce todo el colesterol que necesita, mayormente en su hígado. Las células en su cuerpo necesitan colesterol como parte de su membrana celular. Su piel utiliza la luz solar y el colesterol para producir la vitamina D. Ciertas glándulas, como los testículos en el hombre y glándulas suprarrenales, utilizan el colesterol para producir químicos importantes, llamados hormonas. Además, su hígado utiliza colesterol para producir ácidos biliares, que ayudan a digerir grasas en los alimentos que come. Su cuerpo utiliza triglicéridos para producir energía. Los triglicéridos en su sangre provienen de los alimentos y de su hígado. Los alimentos altos en triglicéridos incluyen comidas grasosas, carbohidratos refinados, alimentos con altos contenidos de azúcares simples y alcohol. Los lípidos no pueden desplazarse desde su hígado a través del flujo sanguíneo sin algunos ajustes. Para habilitar su desplazamiento, su hígado almacena ciertas proteínas alrededor de los lípidos. La nueva molécula resultante, llamada lipoproteína, puede desplazarse a través del flujo sanguíneo a través de su cuerpo hacia las células que la necesitan. Dependiendo del tipo de lipoproteína, su colesterol forma parte de lo que determina si su colesterol es bueno o malo. Por ejemplo, su hígado produce lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, que son la fuente del colesterol malo o LDL. Estas lipoproteínas están llenas de colesterol y triglicéridos. Las VLDL viajan a través de su flujo sanguíneo, llevando los triglicéridos a sus células, que los utilizan para producir energía. Si su hígado produce más VLDL de lo que su cuerpo necesita para producir energía, la VLDL almacena los triglicéridos extras como grasa corporal. Después de perder sus triglicéridos, una VLDL se vuelve una lipoproteína de baja densidad o LDL. La LDL viaja a través de su flujo sanguíneo, llevando el colesterol a las células que lo necesitan.
Si su cuerpo produce demasiadas LDL, estas se pueden acumular en su sangre. La LDL se puede depositar en las paredes en sus vasos sanguíneos, provocando una acumulación de materia grasa llamada placa. Un daño en los vasos sanguíneos puede facilitar que la LDL forme placas. Con el tiempo, esta acumulación puede reducir el vaso sanguíneo y reducir el flujo sanguíneo. Este es el motivo por el cual la LDL es llamada colesterol malo. Un lugar común en donde se puede acumular esta placa es en sus arterias coronarias, que son los vasos sanguíneos que alimentan su músculo cardíaco. Esta acumulación provoca cardiopatía coronaria e incrementa el riesgo a sufrir un ataque cardíaco. La placa en otras arterias, como las arterias carótidas en su cuello, pueden reducir el flujo sanguíneo hacia su cerebro e incrementan el riesgo de un accidente cerebrovascular. Su hígado también produce lipoproteínas de alta densidad o HDL, también conocidas como colesterol bueno. La HDL tiene más proteínas y muy poco colesterol y triglicéridos en comparación con la LDL. La HDL ayuda a remover el exceso de colesterol de sus células y de la placa en sus vasos sanguíneos. Este es el motivo por el cual la HDL es llamada colesterol bueno. La HDL devuelve el exceso de colesterol a su hígado, el cual lo elimina de su cuerpo. Si tiene 20 años de edad o más, National Institutes of Health recomienda hacerse una prueba de sangre cada 5 años, llamada perfil de lipoproteína en ayunas. Mide sus niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Durante esta evaluación, se le tomará una muestra de sangre de su brazo o dedo después que no haya comido entre 9 a 12 horas. El objetivo del colesterol total debe ser menor a 200 miligramos por decilitro. Para la mayoría de personas, una HDL ideal o colesterol bueno debe ser 60 o mayor. Una LDL ideal o colesterol malo debe ser menor a 100. Y los triglicéridos en ayunas deben ser menores a 150. Su objetivo específico puede variar dependiendo en la situación de su salud. Pregúntele a su médico cuáles deben ser los objetivos de los lípidos. Si sus niveles de colesterol son muy altos, es importante comer una dieta saludable para el corazón con fuentes magras de proteínas y rica en frutas y vegetales. También, los tipos de grasas que usted come pueden afectar su nivel de colesterol. Por ejemplo, grasas saturadas y grasas trans tienden a elevar el colesterol LDL en su sangre. Estas grasas usualmente son sólidas a temperatura ambiente y se encuentran en la carne y en los productos lácteos. Muchos alimentos procesados y aceites tropicales, como el aceite de palma y la manteca de cacao. Las grasas no saturadas, incluyendo grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, son grasas más sanas de lo que usualmente son más líquidos a temperatura ambiente. Ellos se encuentran en los alimentos como pescado, nueces y aceites vegetales. Otra de las decisiones que puede tomar en su estilo de vida para ayudar a su colesterol es no fumar. Y ejercitarse regularmente, como caminar a paso ligero o correr. Si los cambios en su estilo de vida no pueden reducir lo suficiente sus niveles de colesterol, su médico puede recetarle ciertos medicamentos para reducirlo. Las estatinas son medicamentos que reducen la cantidad de colesterol que se produce en su hígado. Estos afectan los niveles de LDL más que la HDL o los niveles de triglicéridos. La niacina reduce el colesterol LDL y los triglicéridos e incrementa el colesterol HDL producido en su hígado. Las resinas de ácido biliar son medicamentos que evitan el reuso de bilis después de ayudar a digerir su alimento. Como resultado, su hígado utiliza más colesterol para reemplazar la bilis perdida, lo que significa menos colesterol en el flujo sanguíneo. Los fibratos son principalmente utilizados para reducir los niveles de triglicéridos en su sangre, pero también pueden elevar sus niveles de HDL. Los inhibidores de absorción de colesterol reducen la cantidad de colesterol absorbido por sus intestinos de los alimentos que consume.
En muchos casos, los mismos pasos pueden ayudar a mantener niveles de colesterol y triglicéridos saludables, como comer una dieta baja en grasas saturadas, grasas trans y colesterol, ejercitarse regularmente, controlar su peso y dejar de fumar. Profe, Sí. en el caso de los valores del perfil lipídico, eso también está como la glucemia que nos habías dicho que está reducido, o sea, como era 80 a 110. No, el colesterol se mantuvo con los años. Siempre fue 200 y lo que bajó un chiquitito fue triglicéridos. Algunos países, antes era 200 y 200. Hace 20 años era 200 colesterol, 200 triglicéridos. Después bajó y quedó en algunos países 150 y en otros 140. Pero quedó ahí. No, no cambió más. Ok, profe, gracias. Esos por suerte no cambiaron. Eso les voy a pasar en los links para que tengan demasiado bien. Se ve, vieron que es un video espectacular ese. Perfil. Para mí es uno de los mejores núcleos. Si yo les digo que pregunté porque me gustaba demasiado sus videos y bueno, en fin. Lo que les quería mostrar es cómo van a hacer. Bueno, nosotros estamos ahora en el punto en el que vimos cómo sería consumo, digestión, absorción de lípidos, transporte de lípido a través de la linfa, del kilomicrón, llegada del kilomicrón a la parte circulatoria que sería corazón, pulmón, vuelta al corazón, distribución, pero ya lo que queda es remanente de kilomicrón, llegada al hígado y su conversión, ¿verdad? El proceso que hace el hígado al utilizar LDL, el remanente kilomicrón para fabricar VLDL y cómo esa VLDL va cambiando a través de los distintos tejidos y convertirse hasta LDL. Eso es lo que explica acá, pero es medio complicadito este. Les voy a poner las imágenes del otro para que vean. Es más agradable ese tipo de imagen, ¿verdad? Se veía mejor porque te muestra la estructura y las lipoproteínas, ¿verdad? Esto está todo en el libro, en Metabolismo de los lípidos. Así que, bueno, ¿qué tal están para su examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo era? Me olvidé ya. La próxima semana creo que... ¿La 16 próxima semana? creo. Ah, sí, o sea, en 15, de este martes en 15. O sea, Sí, de este profe. martes en 8. Sí, profe. Ok. Hay un medicamento, como ustedes vieron en este video, les dice que pueden consumir, ¿verdad? Pero hay dos cosas que me gustaría hablarles un poquito de este video. Uno, dice que cada 5 años tendrían que hacerse. Yo creo que cada un año sería lo correcto, ¿verdad? Hacer los controles. Porque nuestra alimentación no es buena. Entonces me parece que 5 años ya es demasiado tiempo para hacer para, ¿cómo decirles? Para hacer la medicina preventiva, ¿verdad? Ya a los 5 años ya puedo tener una ateroma y ya va a ser tarde, me va a ser más difícil reducir. Entonces, si controlo cada un año, va a ser mucho mejor la perspectiva que uno tiene de la condición del paciente. Y ven que ahí citaba los fármacos, eso van a ver en farmacología, los fármacos que ayudan a reducir el colesterol, ¿verdad? Pero hay uno que no sé si vieron en el video cómo mostraba que se engrosa la pared que sostiene al capilar sanguíneo y se achica el espacio en el capilar, ¿verdad? Que puede llegar a un infarto, ¿verdad? Hay uno que se llama endotelial defense, se llama. Ah, ¿y qué citaba ahí? ¿Qué es la niacina? No me acuerdo, profe. La niacina es la vitamina B3.
Si se pueden inyectar, mejor. Esta marca es espectacular y trae uno que se llama Endothelial Defense que se tiene que tomar para resguardar a ver, voy a buscar, la estructura Endothelial Defense. Profe, hablando de medicamentos, el profesor Sebastián había, Sí, el profesor Sebastián había dicho que acá se toma mucho atorvastatina y eso no, ya no se usa más. exacto. Así mismo. La atorvastatina hace rato que ya no se usan los fibratos. Mejor, ¿verdad? Sí. ¿Qué efecto tiene que, profe? Por eso no se usa más. Y porque tiene un efecto colateral del el hepatotóxico, ¿verdad? Porque actúa sobre el hígado. Uy, eso la gente toma toda la vida, profe. Con B corta, atorvastatina. Vamos a mirar. ¿Cuál sería un medicamento ideal para en vez de los atorvastatina? Y depende, vos sabes que depende de cada uno. Te tiene que mirar si vos tenés más alto el colesterol o los triglicéridos, y depende de eso. Pero están los fibratos que captan el colesterol. Y mejor aún si vos tomás el que capta colesterol antes de que ingrese. Entonces podés tomar. Para los triglicéridos podés tomar un inhibidor de la lipasa pancreática que se llama, vamos a ver un poco si hay acá el video. Yo recuerdo que se llama Orlistat. El Orlistat lo que hace es detenerte un poco ¿qué onda? Dice. Profe, ¿y por qué se sigue recomendando esos medicamentos? Si Y no, porque te juro, doctor, que tus colegas son unos plagas, ¿qué querés que te diga? Dios mío, no son pico capaces de actualizarse. Es increíble. Y el que se actualiza, y yo me saco el sombrero, te cobra una fortuna. Una fortuna. Una consulta con un médico de alto performance que te hace medicina ortomolecular sale $100 la consulta. Y te estoy hablando de Asunción, Paraguay. a estudiar esa madre, entonces pues, ¿Eh? voy a especializarme en orden molecular. Especializate y me vas a hacer descuento. Jazmín, toda la hora dice, wow, wow, sí, Jazmín. No, profe, porque da rabia porque hay con mucha gente que toma, yo escucho que todo el mundo, no es lo yo, Sí, pero y en mucha gente IPS toma. pues hay. En Y IPS. Claro, ¿y qué hacen los médicos? Y te recetan todo lo que hay de IPS nomás. Se está dando el tratamiento con este fármaco. No, te Pero juro. hay muchos especialistas, profe, en No, medicina no hay muchos. ortomolecular. Casi no hay. Para el tratamiento. Hay algunos que se hacen pasar, incluso algunos, unos truchos que no sé a quién le mataron, que te ponen así nomás. profe, y para, porque lo que me está diciendo, que no sería una especialidad de bioquímica, No, la ¿no? medicina, no, el médico es porque el médico lo que hace es evaluar cuánta dosis te va a dar. Yo no puedo evaluar eso. O sea, no, mi título no me permite. Yo, por supuesto, sé, pero no todos los bioquímicos tampoco porque no hacen esto, ¿verdad? No se dedican, hay muchas ramas. Pero Entonces, no recurre mucho la gente todavía, profe, ¿verdad? Por la falta de no, conocimiento. no, la profe Aramí se va a especializar en eso. Pregúntenle un poco. Fantástico. Yo estoy enamorada de todo lo que es medicina ortomolecular. Enamorada, porque por fin se está entendiendo acá en Paraguay. Por fin. Profe, y eso es porque vos viste un resultado genial, ¿verdad? Sí, así mismo. Sí, profe. Yo veo, es que yo, doctores, entré a la operación de mi marido y yo veía sus arterias. Desastre, pero desastre, no sé cómo le explico. Desde que entré lloré hasta que salí seguí llorando y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y claro que puede ser, si el tipo se pasaba comiendo hasta por el oído, ¿verdad? Por supuesto que iba a tener las arterias desastre, para colmo, factor heterogénico, su familia, todo el mundo tenía infarto, desastre, ¿verdad? Pero él entendió que si seguía así se iba a morir. Y cambió totalmente. Y en la segunda, un año después, que se le iba a poner los stents en las piernas, desapareció todo, no tenía nada. Nada. Yo decía, no, me cambiaron el cuerpo, ¿qué pasó acá? Decía yo, porque yo entré y veía en la pantalla así.
No puede ser, dije yo dentro mío, no puede ser. Yo me callé, por supuesto. Aleluya, aleluya, dije. Le salió, todos los ateromas desaparecieron. Es de no creer que hicieron exponer su caso en un congreso, ¿verdad? Porque era, y los defensores de la medicina ortomolecular, por supuesto, su cardióloga y su médico clínico ortomolecular, por supuesto que se enarbolaron más o menos con su caso. Pero tenés que cuidarte, eso sí. Olvídate que vas a estar comiendo cosas fuera de lugar. No, tenés que hacer ejercicio, tenés que trotar, tenés que hacer pesa, todo tenés que hacer si querés estar bien. Y lo que ustedes tienen que evitar es llegar a ese punto, pues. Llegar a ese punto. Profe, ¿Cuánto cuesta hacer eso? Te digo, doctor, ¿cuánto cuesta? Cada vez que se va a poner su paquete de vitaminas y minerales en sangre de $180. Y una vez a la semana se hace. profe, y eso no, Ah, esa medicina no se practicaba antes en la antigüedad. O sea, yo claro sé que que ahora es más avanzado, pero por ejemplo, yo había visto muchos documentales y todo eso. Investigué también sí, que, por de ejemplo, 1000 años se conoce. que ¿Por por qué crees que ejemplo, los chinos, los japoneses? sí, profe, porque viste que yo leí que por ejemplo, acá los guaraníes también, pero los incas, por ejemplo, decían, toma esta planta porque tiene hierro. Y había la laboratorio más grande de botánica en el mundo que se llama Lancaster Laboratory, investigó esa planta, profe, y se encuentra hierro en muchísima cantidad. Y eso Mm, sería ortomolecular a base de eficiencia. exacto, así es. Y yo creo Solamente que, que vos tenés distintas situaciones los pacientes. Yo, por ejemplo, me mantengo vía oral. ¿Por qué? Porque mi aparato digestivo funciona bien todavía, digo todavía porque ya estoy viejita, y entonces después voy a tener que hacérmela. Yo me hago la quelación una vez al año, ¿verdad? Y mi vitamina C, mi eh, Vita, ¿cómo era que le dicen? Vita C, una vez al año también, y el resto oral. Pero hay personas que ya no absorben la vitamina B12, por ejemplo, y aumenta la homocisteína en su sangre, y eso es un factor heterogénico. Entonces, como no absorbe ni aunque le des 100 toneladas de vitamina B12, no va a absorber, no, no pasa. Tenés que inyectarle. Eso es lo que pasa. ayer, profe, justo el profesor Sebastián nos dijo que eso también podría ser un claro ejemplo de una como neoplasia, porque las células o sea, roban tu complejo B y B12 también cito. Claro, pero Y también sería un problema, ¿verdad, profe? hey, sí, tenés que ver, por eso vos tenés Sí, que, no es que le vas a dar así nomás a cualquiera, vos tenés que saber la condición de tu paciente, pero para eso vos le tenés que hacer análisis completo, y cuando te digo completo no es el perfil lipídico, perfil hepático, no, completo es marcadores tumorales, marcadores de enfermedades autoinmunes, ecografías, ¿cómo te voy a decir? Todo lo que es la evaluación ergométrica, todo, o sea, todo, todo, completo. Prepara unos 7 millones de guaraníes más o menos para hacer completo. Marcadores tumorales, en el caso de la mujer, marcadores ginecológicos, PAP, todo, vitamina D, las vitaminas están más o menos 250.000 cada uno, 300.000 cada uno. Entonces, no, yo no le voy a hacer medicina ortomolecular a cualquiera, yo tengo que saber su condición. profe, ya tengo una experiencia. Viste que yo le conozco a un doctor, ya habrá muerto, ya 98 años que tenía, que era un especialista en ortomolecular. Creo Eh, que fue uno de los primeros que se llamaba doctor Guillén, profe. Y o sea que tenía la particularidad que este señor usaba muchas plantas y decía que, o sea, que con las plantas que tenemos en Paraguay podemos sacar todas las deficiencias. Obviamente sabía usar él, ¿verdad? Pero era un especialista en ortomolecular. Creo que fue traumatólogo hasta los 80 y después se especializó en eso. Y ah, por eso te pregunto, profe, porque me llama a ti. es que hay colegas tuyos, médicos, no quieren saber nada de la medicina ortomolecular, que supuestamente no sé qué, que es un tipo, un placebo, no sé qué. Dios mío, eso no estudiaron bioquímica. Se nota que no estudiaron bioquímica en su vida. Te da pena escucharle a un médico hablar así, te da pena. Yo Y me sí, profe. peleé luego con unos cuantos médicos, me peleé mal. ¿Y tú estás seguro, profe, que es el 95% que son así?
Ay, sí, es muy triste, porque todo es, te dan, y así como decir, oh, no sé quién habló de las atorvastatina, atorvastatina, va para bajar el colesterol. Dios mío, no le puedes decir que haga una buena dieta, dale la vitamina C, dale la vitamina B3, no sé, ver opciones más económicas, comer así, hierro, bueno, acá tenemos la lenteja que tiene muchísimo hierro, el poroto San Francisco, el poroto negro, muchísimas opciones hay. La cuestión es que no saben, y lo único que hacen es recetarte fármacos para que el de la farmacéutica le regale un bolígrafo, no sé. Y la gente que no entiende y sigue tomando esos medicamentos. Y que hacen lo que hay en IPS, nomás dame doctor. Y bueno, y te da lo que hay en IPS y te da una, no sé. Ese es el problema, doctores. Y sí, profe, la verdad. Ese es el problema, ¿verdad? Y no quieren nomás hacer caso. No quieren. Yo me peleo así a muerte. Mi marido, gracias a Dios, él entendió que si no hacía ese cambio, él se iba a morir. Se iba a morir, así nomás. Entonces, Y aseguro, profe, que el que tenga mamá o papá o abuelo y tenga colesterol alto va a tomar atorvastatina con bravo. Sí o sí. y, y sí, pero hay muchísimas opciones. Por eso hay que controlarse. Pero ustedes, los jóvenes, son caprichosos, no se quieren controlar. No se quieren controlar. Yo, mi hija, por ejemplo, Dios mío, Profe, a, a, yo, por ejemplo, me hago control, profe. arrastra le llevo a hacerse su quelación. Inclusive que hay análisis gratis, profe. En la Sí, INERA. sí, Entonces hay no hay mucho excusa. que se puede hacer. Hay muchísimo. Ahí está. Profe, en cuerpo cetónico tenemos tres, ¿verdad? No, 4. Cuatro. ¿Y cuál es el cuatro? Uno es o sea, no, sí. Hidroxibutirato, Sí, acetona, acetona y acetona, sí. ¿verdad? Y está el otro. ¿Y el cuarto cuál es? ¿Para qué te voy a decir? Acá yo justamente le hice la lista a usted. Acetato, alfa-acetobutirato. Alfa, ok, profe. Y la acetona es muy volátil, ¿verdad, profe? Se huele Súper, mucho en el aliento y en la súper. orina. Acá justamente yo les puse. Acá. Estos son los clásicos. Alfa-acetobutirato me falta acá. ¿Dónde está? Hidroxibutirato, acetona. A ver cuál era la vía. Acá está el beta hidroxi también. Acetoacetil también. Profe, tengo una consulta, viste que dice beta hidroxi, eso sería 3 hidroxi 3 metilglutaril con encima, ¿verdad? O sea, la beta nomás cambiamos por números griegos, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y Lo que cuál se pasa que usa más, beta, profe? pasa que vos contás desde acá. Este es tu carbono carboxilo, este es alfa y este es beta. Y Ok, de este lado profe. también. Este es el carboxilo, alfa, beta. Y este que está en rosa es el beta. Por eso, beta hidroxi acá. O puedes decirle 3 hidroxi también. Ah, ok, sería igual entonces, profe. Sí, beta hidroxi, beta metil. O sea, le puedes decir 3 hidroxi, 3 metil también. Ok, profe. Creo que yo leí mucho más 3 metil, profe. Depende del que escribe. O sea que hay varias formas de nombrar, pero, o sea, no sé. Yo leí más beta, ¿verdad? Pero depende, no sé. Profe, ¿y No, qué, es la qué misma cosa. bibliografía? ¿Siempre blanco o este es otro? Estas imágenes yo saco de Leniger, las imágenes, porque muy lindas son. Eh, y pasa lo siguiente. Leniger es para estudiar la parte bien así química, ¿verdad? Pero Blanco lo que tiene es que, como ustedes dan con el profesor Sebastián la parte enzimática y dan la parte de hidratos de carbono, que es lo que tienen que saber, lo básico, yo uso la parte médica, la parte que te dice, o sea, la parte médica te habla en Blanco, te habla muy bien.
Eso es lo que tiene. Te explica pues esa pequeña parte fisiológica. Ah, ok, profe, sería el blanco, entonces sería uno más para medicina, ¿verdad? Y va más, te Técnicamente, da más el ejemplo, pero no la parte química, te da más el ejemplo para medicina. Pero esto yo saqué todo el Leninger. O sea, este tiene, díselo por ahí, está Leninger, díselo. Esto, toditos son de Leninger. Les voy a marcar la clase que viene. Haceme acordar y les voy a marcar en el libro lo que van a leer. Pero esto ya sería para el tercer parcial. sí, profe. Y la próxima ya damos metabolismo de lípidos, profe. Sí, vamos a dar catabolismo. Catabolismo, ok. Sí, después vamos a dar síntesis. Acá ya tengo todo preparado. Profe, yo me Sí, tengo que retirar de la clase porque me tengo que ir a la facultad. bueno, ¿Será que me puedes poner presente, Magali Benítez? bueno, no hay problema. Gracias, profe. Bueno.